Bienvenidos una vez más al curso de Física Fundamental. En esta oportunidad vamos a ver conceptos básicos sobre lo que es trigonometría elemental. La trigonometría es una rama de la matemática que estudia la relación de los ángulos y los lados de cualquier tipo de triángulo. Tiene muchas aplicaciones, entre estas en los sistemas de satélites y la astronomía, también en la aviación, ingeniería, topografía, la geografía y muchos otros campos. Un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y que cuenta con 3 o más ángulos y vértices. Por lo tanto, un triángulo, uniendo las definiciones anteriores, podemos decir que es una poligonal cerrada por 3 lados. También podemos decir que es una figura formada por 3 rectas que se cortan entre sí. Las partes de un triángulo. Un triángulo se compone de 3 partes, las cuales se conocen como lado, ángulo y vértice. Los lados son líneas rectas externas que se intersectan con otras 2 líneas formando la figura triangular. Para los triángulos rectángulos, a estas líneas se les llama hipotenusa y catetos. El ángulo es una abertura comprendida entre 2 rectas que se intersectan. Y el vértice es un punto donde se encuentran 2 o más rectas que forman un ángulo. Aquí podemos ver una figura triangular en el cual estos son los 3 lados. El punto donde se unen las rectas es lo que se conoce como vértice, por lo tanto también tiene 3 vértices y la abertura que queda entre la unión de estas 2 líneas es lo que se conoce como ángulo. Clasificación de triángulos. Los triángulos los podemos clasificar según la longitud de sus lados, siendo estos equilátero, isósceles y escaleno. El triángulo equilátero tiene como característica la igualdad en la longitud de sus 3 lados. Usted puede observar en la figura, este es un triángulo equilátero, en el cual, si por ejemplo este lado tuviera una longitud de 5 unidades, estos otros 2 lados tendrían la misma longitud, haciendo que los 3 lados sean de la misma longitud. Tenemos el triángulo isósceles. Este triángulo consta de 2 lados de igual medida. Por ejemplo, si este lado tuviera una longitud de 5 unidades, cualquiera de estos otros 2 lados tendría que tener la misma longitud. Si este fuera el otro lado que mida 5 unidades, tendríamos 2 lados iguales y este podríamos asignarle alguna longitud distinta, pudiendo ser mayor o menor a la de los 2 lados de igual medida. Tenemos el triángulo escaleno. La medida de sus lados son de diferente longitud. Cualquiera de estos 3 lados podría medir, por ejemplo, 5 unidades, 6 unidades o 4 unidades. Ninguno tiene que tener la misma longitud. Los triángulos también los podemos clasificar según la medida de sus ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo, que es el que tiene todos sus ángulos agudos. Y un ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados. Si puede observar en la figura, los 3 ángulos que tenemos son menores a 90 grados, haciendo que este sea un triángulo acutángulo. Tenemos el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados exactos. Tenemos la figura del triángulo rectángulo, en el cual en este vértice encontramos el ángulo de 90 grados.
y los otros dos serían menores a 90. Tenemos el triángulo obtusángulo, que es el triángulo que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor a 90 grados. Usted puede observar, en este vértice tenemos el ángulo obtuso, que es mayor a 90, siendo de 135 grados. Y los otros dos ángulos restantes menores a 90. Tome en cuenta que la sumatoria de los tres ángulos siempre debe darle 180 grados. Si usted suma 135 más 15 más 30, le daría 180 grados en total. Clasificación de ángulos. Los ángulos los clasificamos como ángulo recto, donde su medida es de 90 grados. Tenemos el ángulo agudo, donde su medida es menor a 90 grados. Y por último, el ángulo obtuso, donde su medida es mayor a 90 grados. Característica de un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos siempre tienen un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Como usted puede observar en la figura, tenemos el ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Sí? Si puede ver aquí en la figura, esta es la hipotenusa, que está al lado opuesto del ángulo de 90 grados. Y siempre va a ser el de mayor longitud. Por lo regular lo marcamos con la letra C. Tenemos los catetos. Son los lados que tienen una longitud menor a la hipotenusa. Serían estos dos. Y por lo regular los marcamos con las letras A y B. El ángulo recto, que está ubicado en el vértice que se forma por los dos catetos, es opuesto a la hipotenusa. Ángulos restantes. Los ángulos restantes pueden ser ambos de 45 grados o de cualquier otra medida, siempre que sean menores a 90 grados y que la sumatoria de los tres le dé como resultado 180 grados. A continuación veremos lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se define de la siguiente manera. El cuadrado de su lado más largo, siendo esta la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que serían los catetos. La utilidad de este teorema es el encontrar la longitud de alguno de los lados a partir de dos conocidos, quedando expresada de la siguiente manera. C va a ser nuestra hipotenusa, A y B nuestros catetos. Por lo tanto, si usted quisiera encontrar la longitud de C, o sea de la hipotenusa, utilizaría esta forma de la ecuación. Y si quisiera utilizar alguno de los catetos, utilizaría cualquiera de estas otras dos expresiones que tenemos aquí. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son de uso esencial y aplicable únicamente en triángulos rectángulos. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo usted tuviera un triángulo acutángulo, no podría utilizar las razones o funciones trigonométricas, ya que estas son únicamente para los triángulos rectángulos. Trabajaremos para este ejemplo en base al ángulo alfa, que lo vamos a ubicar en el vértice A. La hipotenusa ya sabemos que es el lado opuesto al ángulo recto. Cateto opuesto va a ser el lado opuesto al ángulo alfa. Aquí tengo el ángulo alfa, por lo tanto el cateto opuesto sería este. Y el cateto adyacente va a ser el que está del lado adyacente del ángulo alfa.
quedando en esta ubicación. Tome en cuenta que si el ángulo alfa, o usted trabajaría en base a un ángulo que lo ubicaría en el punto B, entonces su cateto opuesto dejaría de ser el lado A y pasaría a ser el lado B, y el cateto adyacente pasaría a ser el lado A. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son en sí 3, pero cada una cuenta con una función inversa. La primera función sería función seno. Es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa, quedando expresada de esta forma: seno de alfa igual opuesto partido hipotenusa. La función inversa de la función seno la conocemos como función cosecante, y es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto. Tenemos expresado cosecante de alfa igual a hipotenusa dividido cateto opuesto. Tenemos la función coseno, que es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Coseno del ángulo alfa igual a adyacente dividido hipotenusa. Su función inversa sería secante. Es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. Por último, tenemos la función tangente, que es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. Tangente de alfa igual opuesto partido adyacente. Y su función inversa se conoce con el nombre de función cotangente, que es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud del cateto opuesto. Cotangente de alfa igual a adyacente dividido opuesto. Muy bien, con esto hemos llegado al fin de lo que es los conceptos básicos de trigonometría elemental. Nos veremos en la próxima clase.